promete, promete. Señores, estamos como al principio. ¿Cómo he podido equivocarme tanto? Era perfecta. Odiaba al mundo. Iris Pons García. Dura como una piedra. Ni puto caso al coronel. Yo le daría otra oportunidad. No sé. Siempre pierdo el culo. ¿Cuándo aprenderás a cerrar la puerta con llave? No te esperaba. ¿Estás ensayando para esta noche? Fijo que lo petáis. No, solo repaso. Por cierto, si vas a venir esta noche, acuérdate de entrar por la puerta del callejón, ¿vale? Así te ahorras pasar por taquilla. ¿Sabes? He estado pensando. Uf, ojo con lo que vas a soltar. Ya sabes que no me gustan las falsas esperanzas. Me refiero a eso que siempre me dices, de ser mejor, de pensar en los demás. Como tú, ya sabes. ¿Me enseñarás? Claro, pero al igual no te va a salir gratis. No sé, yo también quiero que me enseñe. Espera, Iris. ¿Traficas con drogas? ¿Perdona? ¿A qué coño viene eso? ¿En serio crees que estoy traficando con drogas? ¿Y de dónde sacas el dinero? No sé, vistes con ropa muy cara y tienes llamadas al cine a todas horas, unos horarios extraños. No sé, ¿qué quieres que piense? Ya saliste de este mundo de mierda una vez. No quiero tener que volver a pasar por lo mismo otra vez. ¿Qué? ¿Traficas con TNT? Te lo facilita la corporación, ¿no? Hijos de puta. Desde que existe la corporación GHT ha disminuido un 80% la delincuencia. Son más falsos que Judas. No trafico con drogas, Leire. Entonces es peor de lo que me imaginaba. Joder, pareces una friki de los putos Sombra. ¿De los Sombra? ¿Los conoces? ¿Qué coño andas metida, Iris? Será mejor que lo dejemos aquí. Me tengo que ir. Espera.
Yo ya no sé cómo ayudarte. Ya sabes que tú eres tu peor enemigo. No voy a esperarte siempre. Así que aclárate de una puta vez. Ojalá todo fuera tan fácil. Hola, papa. Ha passat alguna cosa? No és normal que em truquis a aquestes hores. Júlia, hem de parlar. Es tracta de Roy. M'estàs espiant? Com és que saps tu això del Roy? Estimada, jo ho sé tot el que cal saber del nostre equip humà. I encara més quan un eco caducat es veu involucrat en un tiroteig. Filla meva, em pots explicar què és el que has fet? Crec que ja ho saps tot, no? Vaig treure el Roy del protocol de desactivació d'unitats obsoletes, el vaig ocultar del rastreig de GHT i el vaig registrar com a anul·lat a la corporació. Vaig fer servir la teva pròpia signatura digital. Va ser fàcil. El Roy no sabia absolutament res. Havíem tallat, però jo continuava... El continuo estimant. El vaig convèncer de que era una espècie de jubilació pels seus serveis. Ell mai va sospitar res ni va preguntar mai res. Ho sento, papa. Ho vaig fer sense pensar en les conseqüències. Mai vaig pensar que ell tenia problemes amb la seva mare, però no. Ell mai... Joder. En part és culpa meva. Pocs membres del GHT sabem el preu que paguen els equànimes. Tu saps que el zinc s'abasteix de l'energia que el cervell genera, com les neurones. El que no saps és que aquest consum produeix un petit desgast, que pot derivar en algun tipus de trastorn, algun tic o la pèrdua parcial d'algun sentit. Això pot succeir en un 5% dels implantats. Què? M'estàs dient que no és inocu? Sempre m'has dit que era inofensiu. I hem implantat més de 250 milions de... No pot ser. Soc la portaveu de GHT en matèria d'implantació de zinc. I no m'heu dit res? Júlia, tu no tenies que saber-ho. Era el millor. Però el problema no són els zinc. El problema són els xips eco. Consumeixen molts més recursos i acaben consumint l'energia elèctrica que el cervell produeix, portant-lo al col·lapse als 7 anys de l'implant. I això genera conducta paranoide, esquizofrènia i psicopaties múltiples. Per això, les unitats ECU han de ser desactivades. En el cas de Roy, està clar que està desequilibrat. Júlia, Roy ha acabat amb la vida de 5 dones en els últims 2 anys. Què vols dir? Que s'ha convertit en un psicòpata homicida? Sé que no et queia gaire bé, però d'aquí a carregar-li 5 dones mortes? 5 que sapiguem, però el Roy no és el problema ara. Has fet ús dels recursos de la corporació per mantenir-lo en vida. I has posat en perill el projecte equànime per un simple caprici. No et crec. És impossible. El Roy no seria capaç. Júlia, el Roy ja no és la persona que tu vas conèixer. El neuroxip ECU li ha torrat el cervell. Fa 2 anys que hauria d'haver estat desactivat. Llavors, què passa amb mi? Estic acomiadada? A veure, has fet el que creus que era millor per ell, però saps que tinc responsabilitats amb GHT i no puc deixar-ho passar. De moment, està suspesa i quan trobéssim la manera de solucionar-ho, t'ho farem saber. Aleshores, veurem la data de reincorporació i amb una mica de sort no estaràs més de 12 mesos suspesa. Ja. Vacances forçades, no? A favor teu compta que gràcies a l'incident on se va involucrar la unitat 015 hem descobert que una unitat ECU ha tingut una anomalia en el seu neuroxip. És difícil d'explicar, però sembla que una droga resident al seu cervell, ella ha pogut generar un programa i descarregar-lo de forma autònoma i sense intervenció de l'ordenador de la central. I ara estem estudiant l'anomalia que... Hòstia, papa. No vull saber res més.
D'acord. Demà parlem a l'oficina. D'acord, papa. Demà ens veiem. Adeu. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Es suficiente. Yo no sabía nada. Lo sé. Había venido a devolverte esto. Hacía un par de años que quería devolvértela. Pero yo no... Lo sé. No hace falta que me digas nada. He visto mi ficha. Estoy caducado como el puto yogur de un supermercado. Ahora lo entiendo todo. Deberías haberme dicho que Índice es tu padre. Sabes que me importas. Si no, ¿cómo has conseguido descifrar el código para entrar en los archivos? Can Negra 33. El lugar y la edad que teníamos cuando nos conocimos. Un día muy bonito, ¿verdad? Julia, no quiero verte nunca más. No quiero hacerte daño. ¿Me entiendes? Mátala. Cállate. Te he dicho que la mates. Cállate, joder. ¡Mátala, mátala! ¡Cállate, joder! Si tienes que hacerlo, hazlo. Julia, me voy. No quiero verte nunca. Nunca. Creo que tienes algo para mí, ¿no? Ven, ya sabes lo que tienes que hacer, pedazo de cabrón. No la cagues. ¿Alguna vez la he cagado? Joder, estas pastis las tomaba mi abuelo en la ruta al bacalao. Esto me va a sacar de la mierda. Ves colocando esas. Yo tengo trabajo que hacer. Por lo que parece, Camaleón le dijo a Gestora que algo se está cociendo en la sala, pero no ha dado detalles. Es que si no vamos a ninguna parte. Siempre con la información hay más días. Por cierto, ¿tú sabes quién es Camaleón? Es que es como una leyenda urbana. Tiene la información de todo el mundo, pero nadie sabe quién es. Tal vez tenga razón. Mejor que se mantenga como un secreto.
Sí, sí. Te queda de puta madre. Y el color te favorece muchísimo. Joder, estoy deseando ver a Alicia cuando te vea con su pasamontañas. Le va a encantar. Y otra vez no. Otra vez no. Aquí Alicia a punto de traspasar el espejo. Cambio. ¿Qué? ¿Gimp? Espero que no estés usando mi pasamontañas. ¿Sabes que no me gusta que me toque lo que es mío? Acabo de tener un ataque. Tened cuidado. ¿Peligro? Algo malo va a pasar en la sala. Algo muy malo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Peligro? 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 La próxima vez conduzco yo. Me da igual lo que digas. No, aquello fue un accidente. La abuela se cruzó por medio y... ¡Ey! Nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado el gordo. ¿Otra vez tú? ¡Me toca conducir a mí!